Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Anaya, él es el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo, con el gusto de empezar este día con noticias del sector agropecuario. Gracias por la invitación. Al contrario, y bueno, en parte es porque pues ayer enviaste un comunicado urgente que decía que los datos de los precios de granos que se dieron a conocer ayer por el USDA, pues muestran una disminución significativa y esto pues nuevamente coloca en una situación complicada a los productores mexicanos. Por favor, cuéntanos de qué se trata, cuál es el precio y cuál era lo que se esperaba y qué es lo que se reportó. Mira, Rodrigo, afortunadamente para el mundo la producción de maíz aumentó. Es una producción récord casi de 1.300 millones de dólares, 66 millones de toneladas más. Pero como tú sabes, de acuerdo a la oferta y la demanda, si hay más oferta que demanda, los precios van a la baja y eso perjudica a los productores, no solo de México, ¿no? De México, no, sino también de Estados Unidos. Y esto ante la situación que veníamos viviendo de aumento de costos, caídas del precios, del tipo de cambio, está provocando que los productores en México, con este reporte de Luzda, el precio del maíz blanco y amarillo, principalmente blanco, va a sufrir una caída del 18% contra el año pasado, que de por sí, como estaban los precios, ya no eran rentables. Hoy vemos saldos negativos a los productores nacionales y seguramente va a haber por parte de los productores demandas de apoyos como lo tienen nuestros socios comerciales, donde sí existe una política de apoyo para todos sus productores. Y esto también pues trae una noticia de que no debe haber alguna afectación de incrementos a la inflación, aunque hay otros factores que están aumentando algunos productos, pero en el caso de materias primas podemos estar tranquilos para el consumidor, pero lamentablemente el productor son malas noticias. Claro. ¿Cuánto está el precio de la tonelada de maíz y de maíz blanco y amarillo en México? Y pues a eso habría que restarle entonces aproximadamente, por lo que nos dice, un 18%. ¿Cuál es ese costo? O ese precio más bien. Mira, es el precio que ahorita da de maíz blanco es en 5.536 pesos la tonelada. Estaba por arriba, andaba en 5.850. Y el caso del maíz amarillo, que es el que más importamos para el sector pecuario e industrial, ahorita está en 4.650, estaba en 4.900 el maíz importado. Pero para el productor nacional, el precio que ahorita, que ya está la cosecha del Bajío, que ya se terminó y que no se ha podido comercializar en virtud de que los precios están bajos, está entrando mucho grano importado. Hoy el productor de esos 5.536, el mercado les pagaría 4.900 en maíz blanco, y en el caso del maíz amarillo alrededor de 4.100 pesos la tonelada, y eso hace que no puedan pagar ni sus créditos de avío. Pues es un tema importante y como lo mencionas, tiene dos componentes, ¿no? Por un lado, bueno, pues digamos, para el conjunto amplio de los consumidores, y diría de Estados Unidos y de México, pues buena noticia. Claro, la inflación de los alimentos, pues no necesariamente es consistente con esto. Y en el caso del maíz amarillo, que es un insumo para la proteína animal, pues también le quita presión de costos, digamos, al precio, y creo que eso es otro aspecto importante que se debe considerar. Pero obviamente los productores, pues lo que vamos a ver es que pues no van a estar funcionando, digamos, su modelo de negocio. Ahora, ¿cómo funciona? Porque obviamente, pues la cosecha se planta más bien, cuando se cultiva bueno, empieza el ciclo agrícola, pues es un precio de insumos, etcétera, y cuando se da la cosecha, pues estamos ante esto, ¿no? Cuando vas cosechando, pues es el precio que es. ¿Cómo funciona y sobre todo cómo se ajusta esta situación o cuál es, digamos, la dinámica a la que se tiene que enfrentar un productor? Bueno, mucho lo que tú conoces, pues es todo el tema de los movimientos de los mercados. En los sexenios antes del presidente López Obrador,
existía la agricultura por contrato y también el ingreso objetivo. Y el ingreso objetivo tenía un componente que cuando los precios del mercado estaban por debajo, el gobierno vía nuestros impuestos le complementaba su ingreso al productor para que mantuviera la actividad. Esto se eliminó con el presidente López Obrador. Él ofreció precios de garantía para todos los productores y solamente se lo está entregando a los productores que tienen menos de 5 hectáreas, pero estos productores que representan el 84% solamente producen el 26% del maíz y esto está dejando fuera de los programas de apoyo a los productores que son los que abastecen al mercado con una producción del 74% y han quedado sin ningún apoyo. En cambio, en Estados Unidos acaban de anunciar un programa de apoyos por más de 11,000 millones de dólares para los productores de granos en virtud de la caída de los precios. Por eso vimos en las últimas semanas de diciembre tomas de carreteras de los productores ante esta problemática de falta de certidumbre en un ingreso, pero también en la comercialización de sus cosechas. Y estamos viendo que con esta caída que hubo el día de ayer, todavía el panorama pinta más triste para los productores. Juan Carlos, ¿y en qué momento muchos dicen cambian de cultivo? ¿Esto es factible? ¿No es factible? ¿Cómo funciona? En términos de, pues la lógica diría, bueno, pues para la siguiente cosecha habrá mucho menos oferta porque muchos dirán, pues me sacó el precio. ¿Funciona así? ¿No es inelástico? ¿Cómo está? Bueno, debiera funcionar así, pero recordemos que en México la agricultura es más de minifundio, son más ejidatarios y son maiceros o trigueros. En cambio, en Estados Unidos sí hay una rotación más o menos de maíz por soya, poco trigo, porque el trigo requiere más frío. Pero te quiero señalar que también el trigo bajó el precio porque hay una producción récord. Viene la Unión Europea con más de 40 millones, Rusia. Qué bueno que se está produciendo más, pero se requiere de políticas porque de no apoyar a los productores que sigan siendo rentables, ya estamos viendo efectos en el estado de Tamaulipas, Sinaloa y Sonora que están dejando de sembrar por falta de financiamiento y de certidumbre de ser rentables, y eso ha hecho que México sea el segundo importador de granos y oleaginosas del mundo y principal importador de maíz, siendo México el origen del maíz. Mientras no haya políticas que incentiven la producción, la productividad y certidumbre, México va a seguir aumentando sus importaciones. Sí, un tema importante, sobre todo por los bandazos, ¿no? Porque si no, lo que ocurre es que de repente, pues por mercado, a lo mejor muchos truenan, ya no digamos que lo toman voluntariamente, como a lo mejor sí lo puede hacer un productor estadounidense, y entonces, pues luego hay menos oferta y empiezas a tener variaciones, pues muy dramáticas, y es un poco la idea de la política agrícola, según la entiendo, y obviamente la dimensión social, tanto del lado de la producción, obviamente también como del lado de los consumidores. Juan Carlos, muchas gracias, como siempre, un gusto, pues tener información que vas proporcionando y sobre todo nos vas alertando muy temprano, pues de esto que seguramente veremos en manifestaciones hacia adelante en este año. Muchas gracias. Buenos días, Rodrigo. Gracias por la invitación. Ahí escuchamos a Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.